Ahora toca el turno a Solver, que es una herramienta que como tal es un complemento de Excel, no está en la configuración inicial de nuestra hoja de cálculo en la cinta de opciones. Pero bueno, Solver es una función que nos ayuda a encontrar valores, nos ayuda a encontrar valores óptimos, ya sea maximizando o minimizando algunos valores que se encuentran en unas celdas que pues están cambiantes, que dependen de una fórmula. Por ejemplo, si yo quiero encontrar valores para minimizar costos, entonces tendría que poner alguna serie de otras funciones en el que indique cuánto me cuesta fabricar cada pieza. Entonces, entre menos me cueste, pues si quiero minimizar costos, pues tal vez pueda o deba fabricar más de tal pieza. Podemos hacer otra de maximizar, que es maximizar ventas, por ejemplo. Yo cuánto tengo que vender de cada uno para que me dé la mayor venta o en este caso la mayor ganancia en caso de que quiera maximizar, porque puedo vender mucho pero el margen puede ser poco, que de una pieza o de un producto, de un servicio, que de algún otro que no venda tanto pero que el margen me quede pues un poquito más amplio. Así es que vamos a verlo con ejemplos. Por ejemplo, aquí en pantalla está el primer, vamos a ver la primera parte del solver, que es optimizar costos de producción. Entonces, el objetivo es optimizar costos de producción. Yo tengo una serie de 4 productos que tengo un costo de producción por unidad. Entonces, vamos a hacer una proyección en los siguientes años de acuerdo a una demanda. Para minimizar costos, cuánto tengo que producir de cada uno de estos productos para que al final pues me dé un total con base a la parte de minimizar costos. Como les comento, esto se hace también con base a criterios. Tenemos que agregar algunas condiciones o no tenemos que, podemos agregar diferentes condiciones que pues nos van a dar el valor que realmente estamos necesitando. Para esto primero tenemos que irnos a archivo, a la parte de opciones, en complementos, como les comento, Solver es un complemento de Excel. Es que vamos a irnos a complementos de Excel, ir, y vamos a activar la pestañita de Solver. En este caso yo la tengo activa, pero si no, pues nada más damos clic en el cuadrito, aceptamos y nos va a aparecer en la parte de datos en análisis, nos va a aparecer el nuevo ítem que es Solver. Entonces, para eso tenemos que trabajar con una función, necesariamente tenemos que hacer uso de una función para que calcule o cambie valores de acuerdo pues a los precedentes que está haciendo uso esa función. Así es que queremos que optimizar costos con base a los productos, pero nos dan diferentes condiciones. Por ejemplo, nos dice que máximo tenemos que producir 600 soportes de motor. Esto lo vamos a hacer con base a cada año. 15.500 placa lateral, 12.000 placa antiderrapante, 11.500 guardas de motor y al menos producir 1.500 unidades por cada año, por cada unidad. Y la producción debe de ser igual a la demanda por año. Tenemos previstas algunas demandas por año para los próximos años, entonces tenemos que producir igual a la demanda que se espera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, si yo aquí hago una producción de un soporte para el motor, pues me dice el total de costo para la suma de todos estos con base al costo por unidad. Entonces lo que queremos es minimizar costos y vamos a ver cómo se hace. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de datos. En análisis vamos a dar clic en Solver. Tenemos varias opciones que en este caso vamos a usar el min para minimizar. Vamos a ver un ejercicio con cada uno de ellos. Nos dice que el objetivo, ¿dónde lo vamos a establecer? Entonces el objetivo lo vamos a establecer aquí, que es la suma de los costos de producción por todos los años en cuestión y por cada uno de los productos. Así es que lo que vamos a establecer es el objetivo que está en F6, aplicando un min para minimizar los costos. ¿Cuáles son las variables o las celdas que vamos a cambiar? Pues son estas de aquí, que indican realmente pues cuánto se tiene que producir de cada una de las piezas. Y bueno, entonces aquí es donde vamos a empezar a agregar las condiciones. Primero nos dicen que tenemos que producir máximo 6.000 soportes de motor. Entonces, en las celdas que corresponden al soporte de motor, tenemos que agregar que ahí tiene que ser menor o igual a 6.000. Vamos a agregar una nueva regla poniendo clic aquí en agregar. Y ahora nos dice que para placa lateral derecha tienen que producirse máximo 15.500. Entonces, seleccionamos las celdas en las que se van a establecer las cantidades para placa de motor y dice que tiene que ser menor o igual a 15.500.
500, vamos a agregar una nueva. Para la placa antiderrapante, que son estas de aquí, vamos a seleccionar que nos tiene que dar una producción menor o igual a 12,000. Ponemos ahí 12,000, agregamos una más que es para la guarda de motor, máximo 11,500. Entonces seleccionamos las celdas en donde van a estar las cantidades de guarda de motor y vamos a poner 11,500. Vamos a agregar una más que es la quinta, que nos dice que producir al menos 500 unidades por año de cada unidad. Entonces seleccionamos todas las celdas en las que van a estar los datos variables y eso tiene que ser mayor o igual a 1500. No podemos producir menos de 1500 por cada, en este caso, por cada pieza. Vamos a agregar una y ahora nos dice que la producción de cada año debe de ser igual a la demanda. Entonces aquí en el total nos va a dar la producción. Entonces el total de esta producción por año debe de ser igual a la demanda del 2022 en este caso. Después lo que produzcamos en el 2023 debe de ser igual a la demanda de ese año. Y por último, lo que produzcamos en el 2024 debe de ser igual a la demanda de ese año. Y vamos a dar clic en aceptar. Entonces ya tenemos las condiciones, debemos revisar que estén las condiciones y que estén de acuerdo a lo que se nos está indicando, en este caso aquí en el apartado de condiciones. Y ya una vez que estamos seguros, vamos a dar clic aquí en resolver. Vamos a esperar a que Excel haga sus cálculos y nos dice que encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, así es que vamos a dar clic en aceptar y estos son los datos que nos trae. Entonces tenemos que producir, por ejemplo, para soporte de motor máximo 6,000 piezas. Entonces, como el producir soporte de motor nos cuesta muy caros, 1997, entonces estamos produciendo lo mínimo para ahí optimizar costes en la parte de producción. Pero como entonces se está yendo a la parte de acá de las 5, que se tienen que producir al menos 1500 unidades, por lo tanto es lo mínimo que puede producir y lo mínimo que produce para el soporte de motor. En este caso, para la placa lateral derecha, dado que es un coste muy bajo para producción y los máximos son 15,500, entonces produce 15,500 para cada una de esas piezas. Perfecto, entonces ahí lo máximo que se pueda producir lo va a producir y entre más, pues el costo de producción es muy bajo, así es que no hay tanto problema. Por ejemplo, para el placa antiderrapante tiene que producir máximo 12,000, entonces como es el segundo más barato para producir, lo que hace pues es producir también lo más que se puede con base a las otras restricciones. Así es que produce aquí 10,500 y en los 2 años que sí puede producir el total, pues produce ese total. Y por último nos vamos a la guarda de motor, que realmente produce la diferencia o más bien el complemento para que se cumpla con la condición que tiene que producirse la misma cantidad con base a la demanda. Así es que en el primer año 2022 produce el mínimo, después trata de producir lo menos posible de que son 3,500 y 6,000. Entonces con eso hace un total de producción que al final de cuentas lo que estás haciendo es optimizar costos de producción. ¿Por qué? Porque produce más de lo que cuesta menos y de lo que cuesta más produce lo mínimo. Entonces con esta parte hacemos la parte de minimizar costes de producción. Pero ahora vámonos con un segundo ejercicio que aquí por el otro lado pues es independientemente de lo que me cueste producir algún, en este caso pieza o material, lo que me interesa pues es tener la máxima ganancia. Si un producto me cuesta $100 producirlo, pero lo vendo en 200, me está produciendo 100 de ganancia. Prefiero eso a un producto que me cuesta producir $50 y al final estoy vendiéndolo en 75 y solamente me está generando 25 de ganancia. Entonces aquí lo que queremos es maximizar las ganancias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos aquí a la parte de ganancias. Tenemos la misma, en este caso, la misma información hasta aquí, pero ahora lo vendemos a un precio de venta. Entonces nos queda un margen por cada una de las piezas que vendemos. Al final del total de piezas pues vamos a tener un ingreso. Nos está también por el total de piezas pues haciendo un costo de producción y al final hacemos la diferencia para que nos dé el total de ganancias. Así es que vamos a calcular la máxima ganancia posible con base a los mismos criterios también que ya usamos y en este caso el objetivo es maximizar las ganancias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente yéndonos a la pestaña datos,
a Solver. Y ahora lo que vamos a hacer es que igual aquí en I6, que tiene que venir también precedido de una fórmula, cualquier fórmula, puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división. En este caso es la suma, así es que lo que queremos es en I6 hacer un máximo, maximizar ganancias. Entonces, ¿cuáles son las celdas que van a cambiar? Nuevamente son estas celdas en las que vamos a establecer o en la que vamos a descubrir cuántos productos tenemos que fabricar de cada uno para que nos dé la mayor ganancia posible. Perfecto. Vamos a agregar las restricciones porque tenemos las mismas restricciones. Entonces, aquí el objetivo es maximizar las ganancias de la empresa. Perfecto. Así es que vamos a agregar la primera restricción que nos dice que el soporte de motor tiene que ser máximo 6,000 piezas. Entonces, ahí está, máximo 6,000 piezas. Luego la placa lateral nos dice que máximo 15,500. Después nos dice que la placa antiderrapante, que son estas celdas las que pertenecen, nos dice que máximo son 12,000. Después nos dice que la guarda de motor máximo 11,500, entonces tiene que ser menor o igual a 11,500. Voy a agregar otro y ahora nos dice que tiene que producirse al menos 1,500 unidades por año y por cada unidad. Así es que selecciono toda la información y esa condición la tengo que poner que tiene que ser mínimo 1,500, entonces tiene que ser mayor o igual a 1,500. Y por último, la sexta condición que nos dice que la producción debe de ser igual a la demanda por año. Entonces, la suma de las piezas producidas en el 2022 tiene que ser igual a la demanda del 2022. La del 2023 tiene que ser igual a la demanda del 2023. Y por último, la demanda del 2024 tiene que ser igual. Más bien, el total de productos tiene que ser igual que la demanda del 2024. Voy a dar clic en aceptar. Hay que revisar nuevamente las condiciones y si se cumplen con todas ellas, lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio. Entonces nos dice nuevamente que se encontró la solución y que se cumplen todas las restricciones óptimas. Por lo tanto, vamos a aceptar. Aquí nos vamos a hacer un poquito más grande. Y listo. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el precio de venta y el costo de unidad pues varía, ¿no? Entonces, en algunos tenemos, por ejemplo, aquí tenemos poquito más de $250 de ganancia por cada pieza. Aquí tenemos $50 de ganancia. Aquí tenemos casi 400 de ganancia. Entonces, lo ideal sería que produjéramos o que hiciéramos una producción más alta de esta porque es la que mayor ganancia nos deja. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de 1,500 que nos cuesta la unidad, tenemos casi $200 de ganancia. Entonces, lo que más margen nos está dejando es la placa antiderrapante. Por lo tanto, Excel, de acuerdo a las condiciones, pues trata de producir lo más que se puede de esta placa. ¿Por qué? Porque es la que mayor margen nos deja con base al precio de venta y el costo por unidad. Así es que vamos a tener un ingreso total de 60,372,000. Y bueno, la placa derecha para motor, como en este caso el objetivo es maximizar ganancias, lo que menos pueda producir de eso lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el margen que nos deja realmente es muy pequeño a comparación con los otros dos, que es realmente menos de $50 lo que nos está dejando a comparación de este, que son casi 400. Y bueno, entonces ya nos dio la parte, al final pues tiene que ser la producción igual que la demanda. Para que se cumpla el último criterio, tienen que producirse al menos 1,500 unidades, que en este caso únicamente se aplica aquí. ¿Por qué está produciendo menos? Porque, como comentamos, es el producto que nos está dejando menor margen. Y bueno, entonces con esto maximizamos ganancias de acuerdo pues a el margen que nos deja cada producto con base al precio de venta con respecto pues al costo que nos cuesta, más bien lo que nos cuesta producir cada uno de ellos. Y bueno, entonces tenemos un último, que es uno muy sencillo, que ahora aquí vamos a hacerlo con un objetivo. O sea, en este caso vamos a hacer un ejemplo que, vamos a poner aquí, que esté en pesos, que tenemos, por ejemplo, los sobrinos o los hijos o a las personas que están a nuestro cargo para comprarles los útiles escolares. Vamos a manejar 4 útiles escolares.
Y nos dice que tenemos que comprar algunas mochilas, algunas libretas, pantalón y lapicera, pero tenemos mínimos. O sea, suponiendo que tenemos 3 personas a las que vamos a comprarles materiales, pues mínimo tenemos que comprar una mochila para cada uno, por lo tanto son 3 mochilas mínimo. Vamos a comprarles 4 cuadernos para cada uno, así es que tenemos que comprar mínimo 12 cuadernos. 2 pantalones para cada uno, así es que serían 6 pantalones y una lapicera a cada uno de ellos. Tenemos un presupuesto de 8,000, así es que podríamos agregar una condición que no pase, por ejemplo, de las 15 unidades para cada uno, pero en este caso vamos a manejar únicamente límites inferiores. Ya si Excel nos da mucho de una cantidad, pues podríamos poner ahora sí la parte de límites superiores. Así es que el total del presupuesto que tenemos para gastar es 8,000, por lo tanto vamos a posicionarnos aquí, que viene dado también de una función, y vamos a la parte de datos, Solver, y ahora lo que queremos cambiar es lo que está aquí en D6, pero con el valor de, queremos que esa celda tenga un valor de 8,000. Perfecto, y lo que vamos a cambiar pues son las unidades. ¿Cuántas unidades vamos a necesitar de cada una de las piezas para que nos dé el objetivo de gastarnos 8,000 pesos? Perfecto, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Pues que la mochila, lo que tengamos aquí en mochila, tiene que ser mayor o igual que 3, no podemos comprar menos de 3. Vamos a agregar una, que lo que tengamos en la libreta tiene que ser mínimo 12, así es que tiene que ser mayor o igual que 12. Después el pantalón, lo que tengamos aquí en esta celda, tiene que ser mayor o igual de 6, no podemos comprar menos de 6 pantalones porque son 3 y al final a uno le tocaría de menos. Y por último, en la lapicera, pues también tiene que ser al menos 3, una para cada una, considerando que tenemos 3 personas. Podríamos agregar otra restricción de que, por ejemplo, las lapiceras fueran menos que no sean más de 6, porque para qué quieren tantas lapiceras, pero como les comento, en este caso vamos a manejar únicamente estas 3 condiciones, que la tiene que ser mayor a 3, a 12, a 6 y a 3. Si es que podemos intentar resolverlo y ver qué es lo que nos trae, pero sí lo resuelve de manera correcta, pero nos está llevando unidades que pues realmente no podemos comprar como que 0.4 de una mochila. Sí nos da el objetivo de 8,000, pero nos está dando fracciones de las cuales pues no podemos comprar, por ejemplo, 0.12 cuaderno o una lapicera al 0.38, tienen que ser unidades enteras. Así es que lo que sí podemos hacer, aquí sí encontró la solución, pero realmente no nos gusta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer que toda esta información sean números enteros. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a agregar una nueva restricción y ahora vamos a poner que todo lo que esté aquí pues sea entero. Y ahí está. Entonces todas las unidades tienen que ser int o tienen que ser enteras y damos clic en aceptar. Y ahora ya agregamos esta nueva condición, que todas las unidades tienen que ser números enteros porque no podemos comprar fracciones, en este caso de los productos que tenemos en cuestión. Vamos a dar clic en resolver y esperamos a que haga su trabajo Excel. Y ahí está, ya nos trajo ahora sí el cuadro de diálogo. En este caso tardó un poquito más de segundos porque pues tiene que ver realmente cuáles son los valores indicados para que se cumpla como tal el objetivo, pero ya encontró los valores, entonces vamos a darle clic en aceptar. Así es que estos son los valores. Ahora sí nos trajo números enteros porque, como comentamos, no nos puede traer fracciones de los productos en cuestión. Así es que podemos comprar 10 mochilas que serían 3,000. Podremos comprar los 12 cuadernos que nos piden si cumple con la condición, que serían 480. Pantalones podríamos darnos el lujo de comprar 2 más, que al final nos daría 2,000. Y lapiceras, pues ahí lapiceras sí se fue muy arriba, nos dice que podemos comprar 21, que al final de cuentas serían 2,520, por lo tanto nos da el valor objetivo que estábamos buscando, que es de 8,000. Y así es como resolvemos la parte del solver y aplicamos en algunos ejercicios prácticos para pues también nosotros ver cómo podemos usarlos en nuestra vida laboral o en nuestra vida diaria.